Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para todos. Estamos entrando en un día más, ya 19º día de ayuno, 21 días siendo fortificado en la gracia. Amén, espero que esté junto con nosotros en este ayuno. Si no está a tiempo todavía quedan 3 días, 3 días para estar ayunando juntos, pero sí lo importante es poder estar participando en los devocionales. Durante estos 21 días estamos ministrando palabras que tienen que ver con la gracia. Estamos orando de 6:30 a 7 a través de Zoom y de 22 a 22:30. Entonces lo animo a que juntos pueda unirse a nosotros para estar orando y ayunando juntos, ¿verdad? Ayuno sin oraciones, huelga de hambre, es dieta nomás. Entonces es importante estar ayunando y estar orando. Amén. Hoy me gustaría compartir una palabra que dice: sal de la ley y ven a la gracia. Entonces es importante nosotros como cristianos entender que lo fundamental para nosotros, o sea, lo más importante para nosotros recibir algo de Dios es la fe. La fe es la moneda del cielo. A través de la fe nosotros adquirimos todo lo que tenemos en Dios. Entonces, si queremos algo de parte de Dios, es a través de la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo contrario también es correcto, que con fe podemos agradar al Señor. Entonces, la fe es fundamental para adquirir todo lo que nosotros necesitamos en Dios, ¿verdad? El problema es que muchos cristianos, aún en día viven en el merecimiento, ¿verdad? Muchos cristianos viven una vida cristiana queriendo merecer algo de Dios. Dependen de la obediencia, ¿verdad? Dependen de hacer cosas para Dios. No viven por completo en la fe, sino que ellos buscan todo el tiempo agradar a Dios haciendo cosas. Claro que obedecer a Dios, claro que no es pecado, ¿verdad? Obedecer a Dios es correcto, ¿verdad? Obedecer a Dios, debemos obedecerlo. Pero no, cuando hablamos de obedecer, estamos hablando, en este caso, algo que es legalismo, que es ley. Cuando nosotros queremos obedecer mandamientos, o sea, obedecer leyes, para que al obedecer esas leyes, Dios me bendiga. Por ejemplo, yo voy a orar para que Dios pueda bendecirme. Yo voy a ayunar para que Dios pueda bendecirme. Yo voy a ir, me comprometo este mes, no faltar ningún culto, ninguna célula, para que Dios pueda bendecirme. Y ahí hay una línea bien fina. ¿Por qué? Porque los hermanos después dicen: no, el pastor dijo que yo no necesito ir a los cultos, ni a la célula, ni orar, ni ayunar, porque eso es legalismo. No estoy hablando nada de eso, estoy hablando que todo eso se vuelve ley, se vuelve legalismo, ley. Cuando usted lo hace, ¿verdad? Queriendo tocar a Dios, queriendo que Dios pueda bendecirlo. En verdad que lo que sucede, todo eso es consecuencia de lo que está en nuestro corazón. Cuando yo amo a una persona, yo quiero estar con esa persona, ¿verdad? Cuando una persona me agrada, la compañía de ella me produce placer, ¿verdad? Me completa. Cuando yo estoy cerca de esa persona, me siento feliz, me siento alegre, ¿verdad? Automáticamente yo voy a querer estar con esa persona. Lo mismo sucede con Dios. Cuando yo amo a Dios, yo quiero estar con Él, ¿verdad? Y cuando yo estoy claro que Dios habita en nosotros, mora en nosotros y
y no necesitamos hacer nada para que Dios esté más cerca de lo que ya está, porque Él vive, mora en nosotros. Pero cuando hablamos de presencia, aquí estamos hablando de relacionamiento, intimidad, ¿verdad? Cuando nos relacionamos con Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de las reuniones, en la célula, en los cultos, ¿verdad? Cuando estamos en cada una de esas reuniones, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Estamos buscando estar con el Señor, relacionarnos íntimamente con Él. ¿Por qué? Porque lo amamos. Cuando para una persona eso se vuelve una carga, cuando una persona estar en el culto o orar o estar en la célula se vuelve una carga, un peso, ¿verdad? Ya eso se volvió ley, ¿verdad? Eso ya se vuelve querer agradar a Dios a través de las obras. Pero eso debería ser un placer para nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros obedecemos al Señor, una de las cosas de ser legalista o vivir por la ley, ¿verdad? Es cuando la persona obedece y se juzga merecedor del favor de Dios, se juzga merecedor de la bendición de Dios. Esto es legalismo, esto es vivir debajo de la ley. Y como dije aquí recién, no hay nada malo en obedecer, pero no podemos olvidarnos que la obediencia es el fruto. La raíz es la fe, ¿verdad? Todo es por fe. Cuando nuestra raíz está en la fe, ¿verdad? Los frutos automáticamente, que son la obediencia, vendrán. Pero nuestra raíz no puede estar en la ley, ¿verdad? Ser para merecer. No podemos vivir una vida cristiana intentando hacer cosas todo el tiempo para agradar a Dios, ¿verdad? Sino que el hacer para agradar a Dios es consecuencia de nuestro amor por Él. Y es importante, ¿verdad? Voy a estar hablando aquí sobre tres ilustraciones. ¿Por qué la ley nos fue dada? ¿Verdad? Voy a hablar sobre 3 puntos aquí. ¿Por qué es que Dios nos dio la ley? Si la ley parece mala, ¿verdad? Si no podemos vivir por la ley, si la ley es algo que no, vivir por la ley es algo que no agrada a Dios, ¿por qué entonces Dios nos dio esa ley? ¿Verdad? Vivir por la ley, claro que la ley no es mala. La ley es la que nos muestra, primero, el primer punto aquí, la ley fue dada como un espejo. ¿Por qué es que Dios dio la ley? La ley fue dada para nosotros poder entender que no podemos relacionarnos con Dios con base en la ley, ¿verdad? La ley es un espejo porque nos muestra quiénes nosotros somos. Cuando nosotros vemos la ley, vemos que nunca vamos a poder cumplirla, ¿verdad? Y cuando entendemos que nunca podemos cumplir la ley, entendemos que necesitamos un Salvador, alguien que nos libre, ¿verdad? De las maldiciones de la ley. Y ahí entonces, cuando vemos esa ley a través de un espejo, entendemos que necesitamos a Cristo. Dice allí, Romanos capítulo 3, versículo 20. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. O sea, la ley, nadie va a ser justificado por la ley, dice Romanos. Pero sí, a través de la ley nosotros cobramos conciencia del pecado. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra nuestros pecados. La ley nos muestra cómo nosotros somos, ¿verdad? La ley nos muestra cuánto nosotros somos pecadores. Cuando nosotros conseguimos vernos quiénes nosotros somos, ahí entonces podemos correr al Señor. Cuando corremos al Señor a través de la fe, ¿verdad? Y entendemos que Él ya perdonó nuestros pecados, entendemos que Él nos hizo libre de toda maldición, entendemos que Él ya nos libró de todo lazo de Satanás, ¿verdad? De toda prisión de Satanás. ¿Qué es lo que sucede?
nuestra fe aumenta. Y cuando nuestra fe aumenta, tenemos fe para relacionarnos con Dios y tenemos fe para pedirle al Señor. La Biblia dice, ¿verdad?, que el que busca encuentra, el que pide recibe y el que llama se le abre. Jesús dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Por eso pidan que van a recibir. ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos miramos la ley y vivimos por la ley, juzgamos ahí entonces o que merecemos cuando hacemos las cosas bien, o al contrario, que no merecemos cuando hacemos las cosas mal. Entonces, cuando hacemos las cosas bien, ¿verdad?, cumplimos con la ley, o por lo menos con alguna de ellas, creemos que Dios está obligado a bendecirnos, que Dios está obligado a hacer. Y cuando Dios no hace, porque Él no está obligado a hacer lo que nosotros queremos, ¿qué es lo que sucede? Nos frustramos, nos desanimamos y desistimos de Dios. ¿Por qué? Porque pensamos, Dios no me ama, yo hice y Dios no hizo la parte de Él y yo hice mi parte. Hacemos un trueque con Dios, ¿verdad? Eso es la ley. Entonces, de ese punto de vista, nunca vamos a recibir nada. ¿Por qué? Porque Dios nos ha obligado a hacer aquello que nosotros queremos que Él haga. Y otra de las cosas, el otro lado de la ley, es cuando al contrario, nos portamos mal, fallamos. Y cuando fallamos, nos sentimos inmerecedores. Y cuando nos sentimos inmerecedores, no nos animamos a pedirle nada a Dios. Porque ¿cómo le voy a pedir algo a Dios si yo no merezco? Pero cuando entendemos aquí que la gracia, la ley, fue dada como un espejo para que podamos cobrar conciencia del pecado, ¿verdad? Entendemos entonces que debemos correr a la gracia, como dijimos el título, y no a la ley. Entonces Dios nos envió la ley para que pudiéramos ser conscientes de nuestra incapacidad de cumplir los altos estándares de Dios, ¿verdad? La ley, ella tiene el poder para mostrarle el pecado, para mostrarnos el pecado que mora en nosotros, pero no tiene el poder para removerlo, no tiene el poder para eliminarlo, ¿verdad? El mandamiento es santo, es justo, o sea, la ley, ella es santa, ella es justa, ella es buena, pero no nos hace aceptables delante del Señor. A través de la ley nosotros nunca vamos a poder ser aceptados por Dios. La única manera de nosotros ser aceptados por Él es a través de la fe, ¿verdad? A través de la gracia, a través de creer lo que Él hizo, para que a través de Él nosotros podamos tener acceso libre al Padre. Otro de los puntos, yo dije aquí también, es que la ley es una prisión. Sí, la ley es una prisión, dice allí Gálatas 3:23. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Antes entonces, dice la Biblia, que viniese la fe, y la fe vino a través de Cristo. Antes que viniera la fe, la ley nos tenía presos, éramos esclavos de la ley, ¿verdad? Encerrados hasta que la fe se revelara. O sea, la ley nos aprisionó, la ley nos tuvo cautivos, dice la Biblia, hasta que Cristo vino. Cuando Cristo vino, nosotros fuimos libres para relacionarnos con Dios. ¿Por qué? Porque la ley nos impedía poder relacionarnos con Dios. Por eso es que Jesús fue enviado. Jesús fue enviado para que a través de su muerte nosotros fuéramos reconciliados nuevamente con Dios, ¿verdad? Jesús fue enviado para librarnos de toda ley, ¿verdad? Y en Romanos 7, él hace una comparación con un matrimonio, ¿verdad? Allí en Romanos 7 retrata, ¿verdad?, un matrimonio desagradable, un matrimonio perfeccionista, ¿verdad? Porque estábamos casados con la ley. Antes de Cristo venir, antes de la gracia manifestarse,
Nosotros estábamos presos a la ley, estábamos encerrados por la ley, estábamos casados con la ley. Pero cuando Cristo vino y nosotros creímos en Él y lo recibimos a través del nuevo nacimiento, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Nos casamos con Cristo. Somos la esposa, ¿verdad?, de Cristo. ¿Por qué? Porque todo matrimonio, según la Biblia, todo matrimonio hasta que la muerte los separe. Entonces nosotros estábamos casados con la ley, ¿verdad? Y lo único que nos podía librar de ese casamiento, de ese matrimonio, era la muerte. Entonces, ¿qué es lo que Cristo hizo? Cuando Cristo vino, ¿verdad? Cuando Cristo vino, murió en la cruz y resucitó, ¿verdad? También ahora nosotros en Él, a través de la fe, morimos para el viejo hombre que estaba casado con la ley, y resucitamos para el nuevo hombre que ahora está casado con Cristo. La única manera de nosotros quedarnos libres de la ley y podernos casarnos con la gracia era muriendo. Es por eso que a través de la cruz no solamente Jesús murió, sino que nosotros morimos con Él, dice la Biblia, y resucitamos para una nueva vida. Dice allí en Santiago 2:10, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. O sea, como decíamos, la ley tenía sus altos estándares, ¿verdad? La ley es un sistema que no acepta término medio. Si usted cumplía, según los estudiosos, dice que la ley no era solamente los 10 mandamientos. La ley eran como 413 mandamientos más o menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted cumplía 412, 410 mandamientos, pero fallaba en uno o dos, dice aquí Santiago, porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. O sea, la ley no tenía término medio. Usted tenía que sacar 0 o 10. Si usted sacase 5, estaba reprobado por la ley, ¿verdad? Si usted sacaba 5, no cumplió toda la ley, ¿verdad? La ley, como dijimos, no se limita solo a los 10 mandamientos. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, porque Él vino y nos libró. Él es nuestra liberación perfecta. Cristo hizo su parte, ¿verdad? Cristo hizo su parte. Cree entonces, por eso necesitamos creer en la justicia de Cristo, porque Él es perfectamente satisfactorio delante de Dios. Nosotros por causa de la ley no podíamos ser aceptados por Dios, pero Cristo fue. Entonces vivir en la ley trae consecuencias terribles. Ningún hombre podía cumplir con la ley, ¿verdad? Y Dios no quiere que nosotros vivamos debajo del tormento de la ley. Dios quiere que nosotros vivamos debajo de la gracia, debajo del descanso, debajo de la obra de Cristo, ¿verdad? No podemos vivir no podemos vivir confiados en el merecimiento, sino que debemos vivir confiados en el mérito de Cristo, porque Cristo cumplió toda la ley. Él sí merece ser bendecido, porque Él cumplió todos los requisitos. Él sí puede ser bendecido por el Padre, pero la Biblia dice que nosotros fuimos colocados en Él. Entonces, cuando Cristo es bendecido, nosotros que estamos en Él también somos bendecidos a través de la obra de la cruz, ¿verdad? Y por último, la ley es inferior y produce maldición. Dice allí Gálatas 3, 10 al 12. Gálatas 3, del 10 al 12. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están debajo de maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley
nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Entonces dice allí Pablo a los Gálatas, dice, todos los que viven por las obras de la ley, todos los que viven por las obras que demanda la ley, están bajo maldición. O sea, la ley es inferior y produce maldición. Porque todo aquel que quiera vivir por la ley dice que ya está bajo maldición. Porque si fallamos, dice la Biblia, allí donde leímos en Santiago, si nosotros fallamos a un solo punto de la ley, ¿qué es lo que sucede? Ya somos juzgados por todas ellas. Y en Gálatas dice Pablo que si vivimos por las obras que demanda la ley, somos maldecidos, estamos bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie puede ser justificado delante de Dios. O sea, por las obras, nadie puede ser justificado delante de Dios. Porque el justo vivirá por la fe. La ley, dice, no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ella. O sea, quien practica la ley va a vivir por ella. Y si falla en un solo punto, va a traer maldición sobre su vida. Entonces, cuando vivimos por el merecimiento propio, no podemos ejercer la fe. Necesitamos entonces creer que Cristo ha hecho toda la obra. Y así recibiremos todo lo que es de Él, todo lo que le pertenece, incluso sin ningún esfuerzo y mérito. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ya somos herederos, hacemos parte de la familia de Dios, somos la sal, hacemos parte de la familia de Dios, ¿verdad? Por eso debemos salir de la ley y venir a la gracia. Amén. Que en este día usted pueda decidir vivir no por las obras de la ley, sino por las obras de la gracia. Salga de la ley y venga a la gracia, ¿verdad? A través de la fe. Amén. Vamos a aprovechar este momento para hacer la lectura de nuestro devocional, ¿verdad? La lectura del versículo del día de hoy. Dice así, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y dice la confesión de hoy, vamos a hacer la confesión de hoy, dice, creo que Dios es el mayor interesado en mi satisfacción y alegría. Él me amó con amor eterno y con benignidad me atrajo. Fui creado para relacionarme con el Padre. Desde el vientre de mi madre, aún sin hacer nada, mi Padre ya me amaba y me rodeaba con su bondad. Soy amado por lo que Cristo hizo. El comportamiento de Cristo me califica para recibir favor y bendiciones insondables. Si Dios no negó su propio Hijo Jesús, ¿por qué me negaría las demás cosas? Yo tengo un buen Padre que conoce mis necesidades y los deseos más profundos y simples de mi corazón. Yo no preciso codiciar o tener envidia de nada o nadie, porque mi Padre también quiere y puede darme infinitamente más de lo que puedo imaginar. Actuando Dios, ¿quién lo impedirá? Amén. Amén, que Dios lo bendiga, tenga un día bendecido. Padre, en el nombre de Jesús, yo coloco la vida de mis hermanos, coloco, Señor, cada uno de ellos delante de ti, que en estos 21 días siendo fortificados en tu gracia, podamos aprender a correr para ti, Señor, que podamos aprender a salir de la ley
y correr para la gracia, Señor. Aferrarnos a ti, creer en todas tus promesas, que ellas son adquiridas por la fe y no por obra, Señor. Padre, que en estos días tú puedas abrir el entendimiento de tus hijos, Señor. Padre, que si hay alguna ley, si hay algún área de legalista en nuestras vidas, que podamos salir de ella y entender, Señor, que todas tus cosas, todas tus promesas, ellas son adquiridas a través de la fe en ti y en la obra del Calvario. Padre, por eso te agradezco en esta mañana, en el nombre de Jesús, y coloco la vida de aquellos que están escuchando ahora, que están ahí participando a través de Instagram, y aquellos que irán a entrar a través de YouTube para oír tu palabra. Los bendigo, declaro un día de victoria, un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Un gran abrazo, que el Señor los bendiga. Un abrazo, Cris, Joana, Pablo, Stephanie, Miquel, allí María. Un gran abrazo para todos, que tengan un día bendecido. Y nos vemos ahora el martes. El martes continuamos con nuestros devocionales allí de Salmos. Amén. Un gran abrazo para todos. Chao, chao. Bendiciones.